Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Mateo 9, versículos 9 al 13. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios aquí acerca de esta tremenda conversión que tuvo un hombre que era un recaudador de impuestos. Este llamamiento que encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 1 y hacia adelante, más bien, el versículo número, como leímos hace un momento, en el versículo 9, pues evidentemente está concatenado con el evento que tuvo lugar unos cuantos versículos previamente, ¿verdad? Estos pasajes relacionados con la conversión de Mateo, no con la conversión, sino con el llamamiento de Mateo, también lo encontramos en Marcos capítulo 2, vamos para allá rápidamente, Marcos capítulo 2, y quiero que observen algo muy interesante. En Marcos capítulo 2, se lleva a cabo en el versículo 1 al 12, la sanación, la curación de un paralítico. Eso lo vimos la semana pasada. Inmediatamente después viene el llamamiento de Leví. Eso es muy importante porque después de esto quiero que observen que en el versículo 13 del 12 está el llamamiento de Leví y la elección de los apóstoles en Marcos está en el capítulo 3, versículo 13. ¿Ya lo observaron? Marcos va a hablar acerca del Sermón del Monte con una perspectiva cronológica y va a hacer referencia al Sermón del Monte más adelante. Bien, entonces eso es muy importante en Marcos. Primero es la curación del paralítico, el llamamiento de Mateo, su llamamiento como apóstol y posteriormente será el Sermón del Monte. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 5 y vamos a ver que Lucas en el capítulo 5 nos presenta el llamamiento de Leví en el versículo 27, después de que Jesús sana a un paralítico. ¿Ya vieron? Ojo, observen que las bienaventuranzas empiezan a hablarse de ellas en el capítulo 6, versículo 20. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, primero es curación del paralítico, llamamiento de Mateo, se entiende que la elección de los 12, según Marcos, y luego el Sermón del Monte. Regresemos a Mateo capítulo número 9. En Mateo, ¿qué es primero? En Mateo es la tentación, el regreso del Señor a Capernaum, empieza su gran fama, la predicación del Sermón del Monte, después de la predicación del Sermón del Monte, la salud del leproso, la sanidad del siervo que era propiedad de un centurión, la sanidad de la suegra de Pedro, luego los discípulos que pidieron al Señor ir con él, atraviesan el mar, la gran tormenta, regresan y se lleva a cabo la curación del paralítico, y a continuación estamos viendo el llamamiento de Mateo. Esto es muy importante, porque algunos dicen, ya ves, la Biblia se contradice. No. ¿Por qué esta diferencia? Porque Mateo tiene un arreglo no cronológico, sino temático. Mateo está empezando a presentar, está en su mente, el Espíritu Santo lo está guiando, y en su mente él está escribiendo un evangelio que va a ir creciendo. ¿Me estoy explicando? El Sermón del Monte se pone en el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 5, 6 y 7,
como el instrumento rector, la enseñanza rectora de todo lo que va a pasar a continuación, aunque cronológicamente tanto en Marcos como en Lucas sea posterior a estos eventos. No es contradicción, es una composición literaria que está buscando dejar plasmado en nuestras mentes y en nuestros corazones cómo el Señor sana a un leproso, ¿verdad? Que de acuerdo con los rituales de los hebreos estaba impuro. Va a sanar a un impensable siervo de un centurión por la petición de un centurión. Va a llevar a cabo la salud de una mujer que era considerada la mujer como menos que un niño. Va a atravesar el mar, enfrentar una tormenta, va a liberar a unos endemoniados gadarenos. Pero hasta este momento, como dijimos la semana pasada, el Señor no ha entrado de lleno a tratar el gran problema del ser humano que es su pecado. Y entonces es cuando entra en escena el paralítico, que no estaba, por supuesto estaba afligido, pero dijimos la semana pasada que este personaje, el paralítico, estaba mucho más agobiado por su estado espiritual que por su estado físico. La semana pasada vimos pues que nuestro Señor tiene como prioridad la curación de las almas que están destruidas, arruinadas por el pecado, incluso mostrándonos que Él sigue siendo poderoso para sanar, pero que Dios ve con más importancia la salud de sus escogidos, de su pueblo. Y hoy vamos a ver esta preciosa narrativa de este hombre que no es que se asuma como muy importante, sino va a mostrar de una manera clara la maravillosa y asombrosa gracia en el llamamiento de las personas a las que Dios ha querido llamar, acercar a la relación con su Padre. ¿Sí está claro hasta aquí, amados hermanos? Por eso es muy importante recordar que Mateo tiene un arreglo temático, no cronológico. Si nosotros no ponemos atención a estos detalles por descuido, nos vamos a confundir. Pero creo que ha sido muy positivo que entendamos entonces que la conversión de Mateo tuvo lugar previamente a su llamamiento y que claro está que aquí Mateo nos va a presentar una serie de elementos muy importantes. Recapitulando, los tres evangelios sinópticos hacen referencia al llamamiento de Mateo. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 9 al 13, que ya leímos al principio. En Marcos, en el capítulo 2, versículo 13 al 17. En Lucas, en el capítulo 5, versículo 27 al 32. Y todos ubican, después de la curación del paralítico, el llamamiento de Mateo. Hay un breve lapso de tiempo y espacio entre el primer evento, la salud, la curación del paralítico, y el llamamiento de Mateo. Y sabemos que están cerca en el tiempo, porque Mateo 9, versículo 9 dice, pasando Jesús de allí. O sea, la idea es inmediatamente, poco tiempo media entre ellos. Hay 5 cosas que veamos en esta mañana acerca del llamamiento de Mateo. Y lo primero es la asombrosa gracia de Dios para salvar a los pecadores. La asombrosa gracia de Dios para salvar a los pecadores. Cada que en la Biblia se habla de gracia, hay una relación directa con la salvación. Y pasando de allí, dice el versículo 9 de Mateo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Bueno, según Marcos 2:13 nos dice que esto era cerca de la costa. Mateo recibió su llamamiento después de haber sido ya salvado y ser un discípulo. Era un discípulo que ya estaba convencido, persuadido de las enseñanzas de nuestro Señor y ya estaba muy atraído por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento, como parte de sus actividades cotidianas, él se encontraba en su puesto u oficina de cobrador de impuestos. Nada más vergonzoso que andar cobrando impuestos, ¿verdad? Más concretamente, su trabajo consistía en estar en la aduana. Él se dedicaba a la recaudación del impuesto por el tránsito de mercancías que operaba en esta ruta que conectaba a Egipto con Siria. Era un paso obligado, era una carretera, por así llamarla, en donde el que llegaba con sus mercancías de norte a sur y de sur a norte, ¿verdad? Pasaba, como se dice coloquialmente, a la báscula. Y ahí se encontraba él
llevando a cabo en Capernaum, en el centro, ¿verdad? O en parte de este trayecto, estas recaudaciones. Estando él trabajando, el Señor pasó por allí y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Así es que Mateo relata su conversión con mucha sobriedad. Es muy sobrio, muy lacónico. La razón de ser de esta falta de palabras es no buscar atraer la atención sobre sí, sino realmente buscar que nosotros pongamos la atención en nuestro Señor Jesucristo. Si vemos en Lucas, o sea, Mateo está escribiendo acerca de su llamamiento, pero Lucas, que es muy meticuloso, hace acopio de mucha información y él sí nos deja ver cuál fue el drama, la grandeza del sacrificio que este hombre llevó a cabo. Eso no lo menciona Mateo. Lucas capítulo 5 versículo 28 sí nos dice con un poquito más de detalle este asunto. 5:28 dice, y Leví, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, ¿ya se dan cuenta? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Así es que mientras este hombre vivía allí en Capernaum como recaudador, trabajaba en ese lugar que era el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. En Galilea el Señor estuvo estacionado en Capernaum. Así es que es correcto llegar a la conclusión de que Leví tenía noticia de todas las cosas que sucedían a Jesús y seguramente tuvo frecuentes contactos con nuestro Señor Jesucristo. Cuando finalmente el llamamiento para seguirle como apóstol llegó, él no dudó. Él siguió a Jesús, ya estaba comprometido con la causa de nuestro Señor, ya estaba completamente con una disposición de devoción a nuestro Señor. Así es que ahora Mateo rompe completamente, quema sus barcos, como se dice, ¿verdad? De su ocupación previa y sigue al Señor. Sí podemos concluir que él no era el jefe de los publicanos como era Zaqueo. ¿Se acuerdan que tenemos en Capernaum y al sur está Jericó? Jericó era el lugar en donde estaba como jefe de los publicanos Zaqueo. A Mateo se le llama simplemente como publicano, así es que él no era el jefe de los publicanos, sino era un empleado que recaudaba una cuota sobre la cuota, además del impuesto, y que de esa manera él llevaba a cabo esta función. Entonces no era el publicano que tenía la concesión por parte del Imperio Romano para llevar a cabo la recaudación de estos. No era él el principal, así es que el cobro de impuestos, después de que él se fue de ese lugar, pues siguió su curso. Siempre va a haber gente que quiera cobrar impuestos, ¿verdad? Así es que él se une a su maestro, a su Señor, a su Salvador, y de esa manera clara, como dice ahí en Lucas, él les muestra a todos que ha abandonado esa vida, que se ha entregado sin reservas al Señor Jesús. Mateo realiza un acto de devoción que verdaderamente es digno de ser tomado en consideración a la luz de los privilegios que él tendría, pero sobre todo a la luz de la gloriosa gracia que hace que las personas abandonen aquello que consideran muy valioso. Cristo siempre va a representar para ti y para mí la ocasión para probar nuestros corazones. ¿Qué no has dejado, amado hermano? Yo me pregunto a mí mismo, ¿qué no he dejado para Jesús? Lo que ya dejé ya está atrás. Pero la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué tienes que dejar para evidenciar tu compromiso con Cristo? ¿Qué amistades, qué relaciones, qué costumbres? A mí me faltan muchas cosas, muchas, quizá más que a todos ustedes. Que Dios me perdone, que Dios nos perdone. Quiera Dios en su misericordia que dejemos todo para la gloria de su santo nombre. Lo segundo que vemos, además de esta maravillosa, asombrosa gracia para salvar a los pecadores, es la asombrosa providencia de Dios al salvar a Mateo. Lo segundo que yo veo es la asombrosa providencia de Dios al salvar a Mateo. Mateo significa don de Jehová o don de Dios. Marcos capítulo 2, rápidamente vamos para allá. Marcos capítulo 2 nos dice cuál era su nombre. Marcos 2:14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo,
sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. ¿Cómo se llamaba Mateo? Se llamaba Leví. En Lucas, capítulo 5, 27, nos dice lo siguiente acerca de su nombre. Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Ahora, su nombre era Leví. ¿Por qué se llama Mateo? Pues hay una posibilidad, cuando menos, de que el Señor le haya puesto por sobrenombre Mateo. Así como lo hizo con Pedro, tú eres Cefas y de aquí en adelante serás llamado, tú eres Simón y de aquí en adelante serás llamado Cefas o Pedro. El Señor era dado a poner segundos nombres. Así es que cabe la posibilidad de que ese haya sido el caso, aunque también hay que decir que los judíos no necesariamente tenían un solo nombre. Los judíos podían tener dos nombres, como Pablo, que tenía por nombre Saulo, Paulo. Saulo, su nombre de origen hebreo, Paulo, su nombre de origen latino o griego, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de un tal Tomás llamado Dídimo, el gemelo, ¿verdad? Tenemos el caso de Bartolomé, al cual también se le puede identificar como Natanael. Bartolomé es muy probablemente que también se haya llamado Natanael. Bueno, de hecho, es el mismo, ¿verdad? Así es que en la lista de todos los 12 ya no se le vuelve a llamar a Mateo Leví, sino Mateo. Por eso se puede llegar a la conclusión de que es muy probable de que el Señor le haya llamado, así como a Pedro, le ha llamado a Leví Mateo, don de Dios. Ahora, ¿por qué decimos que hay providencia en este llamamiento? Porque siendo cobrador de impuestos, nuestro querido Mateo era un experto en escribir y llevar registros, ¿verdad? A ver cuánto me pagaste la vez pasada, déjame ir a ver tu declaración de impuestos, ¿verdad? Y ahí salía, sacaba el expediente y comparaba. Y entonces era un llevador de libros, era una persona que registraba todo tipo de datos necesarios para llevar a cabo una correcta recaudación de impuestos. ¿Cuánto fue la última vez que te cobré? Y a lo mejor había algún tipo ahí de negociación. Entonces, necesariamente esto significaba que Mateo era un hombre versado en varios idiomas. Seguramente hablaba arameo, que era lo que se hablaba en Galilea en ese momento. Seguramente hablaba griego, seguramente hablaba latín. Es probable que haya hablado copto. Copto era el egipcio. Entonces, todo esto a la luz de la historia sería muy interesante porque lo haría una persona verdaderamente muy culta. Una persona a quien seguramente el Señor llamó providencialmente para que a través de sus conocimientos pusiera por escrito el valor de la enseñanza, el valor de la persona de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿No es eso providencia? ¿No es exactamente lo que vemos en Moisés? Como era un hombre que fue instruido en todas las artes y toda la ciencia de los egipcios. Fue un hombre que pasó años allí en el desierto preparándose para poder guiar en el desierto. ¿Sabes, amado hermano? Hablando de estos hombres, hablando de la revelación de Dios, es gloriosa la providencia. Y lo que prueba que es gloriosa esta providencia es que aquí estamos tú y yo, escuchando, entendiendo el carácter de nuestro Dios, porque el Señor conformó una personalidad para que llegase a plasmar por escrito la gloriosa revelación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es maravilloso. Eso es cierto en cuanto a ellos de una manera especial como parte del canon, como es gloriosamente maravilloso cuando pensamos en términos de nuestra vida. Hay cosas que Dios te ha dado que están llevando a cabo su perfecta voluntad. Sus servicios serían muy valiosos para el Evangelio. Son tan valiosos que aquí estamos tú y yo, la prueba suprema de que Dios preparó a este hombre para este tiempo. Cuando hablamos de este hombre como el don de Dios, es el don que el Señor le dio al Señor Jesús. El Señor le dijo, yo he guardado, he preservado aquellos que tú me diste. No se perdió ninguno, excepto el que estaba destinado para perdición. Entiéndase a Judas. Entonces, fue un don de Dios para el Hijo y es un don del Hijo para su iglesia. Lo voy a volver a decir. Mateo es un don de Dios para la gloria de su Hijo. Y Mateo es un don del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para la edificación de su iglesia. En eso, mis amados, hay gloriosa
providencia, destinado a escribir y preservar la enseñanza, los hechos, los atributos de nuestro maravilloso Señor. Y observamos que Él se hace de lado. Es exactamente la actitud que vemos en Juan también. Juan dice el discípulo que el Señor amaba, el discípulo amado, jamás dice el Señor me amaba. No. Jamás centra la atención sobre sí. Exactamente vemos eso en Mateo. Vemos el poder transformador de la gracia para hacerte a un lado, para que como Juan decía, Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es exactamente la idea del testimonio de nuestro Señor. El testimonio de Cristo en nuestras vidas no es nosotros como protagonistas, es haciendo que menguemos y que Él sea exaltado y crezca. No tiene importancia lo que Dios haya hecho por nosotros es valioso para nosotros y en un sentido puede serlo indirectamente para los demás, pero sobre todo es importante que nosotros dejemos que el que brille en nuestro testimonio sea Cristo. No es mi buen comportamiento, no es que me salvó de una enfermedad, gloria a Dios por eso. Es que Dios me salvó porque Él es el Salvador, porque Él es el Señor, porque Él siendo Dios, tomó forma de siervo, se vistió de humanidad para salvarme a mí que soy un pecador. Esa es la idea del Evangelio. No buscar brillar nosotros, sino que Él sea quien brille. Y Él es muy modesto. En ninguno de los 4 evangelios se hace referencia a que Él hablara. No se hace referencia a nada. La única luz que brilla de Mateo es lo que escribió en este glorioso evangelio. ¿Por qué? Porque capta la esencia de la persona, la obra y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? Providencia. ¿Cuál es la esencia de nuestro Señor? Un Salvador que iba en busca de los pecadores, tan pecadores como publicanos. Ese nivel de pecador. No pecadorcillos hay cualquiera, no, traidores a su patria, menospreciados, violadores expresos de los mandamientos de la ley, gente que confiscaba propiedad ajena, gente que no le temblaba la mano para quitar y despojar a una persona en un país pobre como Israel, para su propio provecho y para un gobierno de ocupación, como era el Imperio Romano. ¡Qué tremendo! Deberíamos ser mucho más agradecidos con Dios por su providencia, por ver cómo el Señor decreta ciertas cosas y junto con ese decreto, en el orden en que han de realizarse las cosas, Dios está proveyendo los recursos para que se cumpla su buena voluntad. Hoy estamos aquí por la providencia de Dios, amados hermanos. Nunca olvidemos eso. Nunca aprendamos a dar gratitud a nuestro Dios por cómo va resolviendo las cosas en el momento justo. Como lo he dicho en varias ocasiones, la palabra de Dios dice que el Señor, en esencia, enseña la palabra de Dios que nuestro Dios no llega tarde ni temprano, llega justo en el momento. En la fecha de vencimiento alguien dijo, ¿verdad? Y eso es cierto. Esta semana vimos o estamos leyendo, ¿verdad? Este libro de Samuel y cómo este Saúl va a llegar el momento en que va a ser desechado por adelantarse cuando todavía quedaban horas para que se cumpliese la palabra de este hombre llamado Samuel. Dios nos ayude. Lo tercero que vemos en este relato son las asombrosas evidencias de la bienaventuranza en Mateo. Lo tercero que vamos a ver es las asombrosas evidencias de la bienaventuranza en Mateo. Versículo 10 del capítulo 9. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y he aquí, dice, y aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Lo primero que vemos es que la conversión de Mateo se ve manifestada en generosidad para compartir su fe. Generosidad para compartir su fe. ¿No es cierto que eso es lo que vemos nosotros allá en las bienaventuranzas? Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice que hizo un gran banquete en el Evangelio de Lucas, si lo quieres leer, Lucas 5:29 dice, entonces Leví le hizo un gran banquete en su casa y había un gran número de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Lucas? Invitó a mucha gente. ¿Qué es eso? Generosidad.
usualmente hacemos la lista de invitados y está bien. Y el argumento para los que no invitamos, cuando no los invitamos, es pues que los recursos están limitados. Pues este hombre tomó de lo que tenía y hizo un gran banquete. ¿Dónde? En su casa. E invitó a muchos que eran catalogados como pecadores y además publicanos, que eran los peores de los pecadores. Mateo, de una manera muy modesta, omite todos estos datos. Fue un banquete de despedida de lo que era su actividad pasada y era un banquete para darle honor a nuestro Señor Jesucristo. Era un testimonio del abandono de su vieja vida y de su introducción a la nueva vida. Y estaba además llamando a todos los que había invitado a seguir al Señor. Invitó a todos los que fueron ese día, sigan a mi Cristo. Así es que vemos que Él estuvo dispuesto a invertir en la salvación de otros. Lo segundo que vemos en esta parte de la asombrosa gracia de Dios, la asombrosa manifestación de las evidencias de su bienaventuranza, la segunda cosa es que tuvo una genuina procuración del bien de su prójimo. Tuvo una genuina procuración del bien de su prójimo. No nada más les llenó la barriga, perdónenme por la expresión. Estaba dispuesto a ir más allá, porque había muchos publicanos y pecadores. Dice Mateo, miren cómo dice Mateo, por favor, versículo número 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, ¿se acuerdan de esa expresión? Es, ojo con lo que va a pasar. Está en su casa, sentado a la mesa, realmente estaban recostados porque no eran sillas como estas las usaban. Era un momento especial esa comida. Estaba él recostado para comer y he aquí, recostado cómodamente con ellos, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí estaban ellos, ¿verdad? Todos los que eran tenidos en baja estima, de manera especial los publicanos. Eran deshonestos, no se ganaban de manera honrada desde la perspectiva de los hebreos su modus vivendi, eran codiciosos, eran antipatriotas y la verdad es que eran mucho más comunes de lo que parece. Había muchos publicanos y esos allí en esa región, ahí estaban concentrados en esta población importante en el trayecto entre Egipto hacia el norte de Siria y ahí estaban listos, ¿verdad? Seguramente dispuestos a ver a quién le caían primero con la báscula. La verdad es que estos personajes, los publicanos, desdeñaban completamente la ley de Dios, pero no solamente eso, desdeñaban todas las órdenes que habían sido sobrepuestas por los ancianos y los sabios hebreos. Todas estas tradiciones de los hombres, ellos eran completamente descuidados de esas cosas. A ellos no les interesaba eso. Violaban descaradamente la ley de Moisés. Y Mateo sabe que Jesús ha venido a librar de esa esclavitud hasta a los publicanos, a los peores. Sin embargo, ahí encontramos a unos fariseos. Los fariseos que no veían lo que podía ver Mateo por la obra de la bienaventuranza y que se mantenían demasiado orgullosos. Ellos estaban muy justos delante de sus propios ojos. Dice allí, versículo 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Así es que ellos tomaron nota de esto. Te pregunto, ¿a cuántos pecadores has invitado a tu mesa para que conozcan a Jesús? Yo a pocos. Debería invitar a más. Número 4. Lo cuarto que veo tiene que ver con los fariseos. Las asombrosas tinieblas y maldad de la autojusticia. Las asombrosas tinieblas y maldad de la autojusticia de los fariseos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los fariseos eran muy propensos a estar buscando en el Señor algún tipo de falla. Constantemente lo vemos en todos los evangelios. Tendían a ser cobardes porque
Muy pocas veces lo encararon uno de ellos solos para tener algún tipo de respuesta del Señor. Usualmente hacían un tipo de trabajo conjunto para en bola presentarle al Señor sus argumentos o tratar de atacarlo. Eran carentes de valor para criticarlo delante de su rostro. Y descargaron toda su amargura y todo su desdén por el Señor con los discípulos. Verdaderamente, ellos estaban disgustados con el Señor y buscaban la manera de evidenciar su desaprobación al Señor Jesucristo. Es como si dijeran, ¿cómo se atreve su maestro? ¡Qué vergüenza que hayan aceptado a este personaje como su maestro! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Esta expresión en forma de pregunta realmente era una acusación categórica contra el maestro. Nada más estaban disfrazando sus palabras. ¿Alguna vez has encontrado con una persona que te está tirando mala onda con palabras bonitas? ¿Sí te ha pasado? Híjole, a nosotros los pastores nos pasa seguido. Pero somos unos pecadores. Pero aquí estamos hablando de los fariseos con esta indisposición a hacer derechos con el Señor y a decirle ahí, no, van con los discípulos. Recordemos que en la cultura hebrea, invitar a una persona a comer era el más alto grado de honor que se le podía dar a una persona. Esto significaba amistad, esto significaba comunión, esto significaba una disposición afectiva hacia esa persona. Así es que para ellos era impensable que Jesús estuviera reclinado invitando a esta clase de pecadores. Tenemos que tener en cuenta esto. Eran unos legalistas, eran unos poco compasivos, perversos, se sentían superiores. Pensaban que ellos sí eran justos. Es fácil sentirse justo cuando te comparas con los demás. ¿Sí me explico? Es fácil. Siempre vas a encontrar gente peor que tú. Lo que pasamos por alto es que usualmente omitimos compararnos con los que son mejores que nosotros. ¿Y quién es el supremo mejor de todos los hombres? Sino nuestro Señor Jesucristo. Pero estos sinvergüenzas no solamente menosprecian a los fariseos, están menospreciando al Señor mismo. Esta es la condición de las tinieblas del hombre natural. El hombre natural, según lo que nos dice el libro de Romanos, es aborrecedor activo de Dios. La única razón por la cual tú y yo creímos en Cristo es porque el Espíritu de Dios nos regeneró para que creyésemos en Él. Por eso es interesante ver cuál era la actitud de un hombre regenerado, bienaventurado como Mateo, que estuvo dispuesto a tomar de sus recursos para invitar a sus amigos publicanos. Y vemos la disposición de los que son pagados de sí mismos. No, ese no qué. Eran legalistas. Ellos pensaban que se habían ganado el favor de Dios. Ellos pensaban que adquirían un derecho sobre Dios cuando supuestamente cumplían con la ley y más. Porque no solamente era que cumplieran los 10 mandamientos y todas las ordenanzas levíticas. Ellos se habían puesto muchas otras leyes supuestamente para asegurarse que se cumpliera lo principal de la ley. Y lo que eran unos perversos. Hay ocasiones y oportunidades en las cuales tendremos que tener algún tipo de contacto con personas más o menos de la categoría de los publicanos para poder compartirles del Santo Evangelio. Aquí tenemos a un Mateo que está cubriendo lo que él para ese momento ya sabe que es la más grande necesidad de los seres humanos. Y eso es la salvación que solamente Cristo Jesús puede dar. Sí, en medio de esta situación difícil que estamos enfrentando, debemos apoyar a la gente que está en una necesidad. Sí, pero la necesidad más grande que tiene el ser humano es la salvación de la justa ira del Padre de nuestro Señor Jesucristo. La salvación de esas vidas que heredamos, como dice la Biblia, ¿verdad?, de nuestros padres, esa vana manera de vivir. El versículo 12 nos sigue diciendo al Señor cuál es la respuesta de nuestro Señor. Mateo 9:12. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Parece que este era un proverbio común de aquellos tiempos, porque algunos hacen doctrina de esto y empiezan con que no, el pecado es una enfermedad, entonces de esa manera no es que estemos muertos espiritualmente, sino que estamos nada más debilitados y uno tiene todavía el mérito de decirle: sí, Jesús, te acepto. No, esto era un refrán de aquellos tiempos. Es un refrán aún muy
muy contemporáneo, ¿verdad? Te sientes mal, ¿qué vas a ver? Al médico, ¿lo vas a ver cuando estás enfermo? Pues a lo mejor para quitarle unos tacos, cosa que dudo. Realmente tú vas a ver al doctor cuando estás enfermo y el doctor tiene contacto contigo cuando estás enfermo. Así es que aquí tenemos realmente un refrán de aquellos tiempos. No es para que hagamos doctrina de esto, ¿verdad? No lo hace como, no está teniendo un acercamiento con los publicanos como compañero de juerga, como compañero de parranda o como aprobando su conducta, sino seguramente haciéndoles notorio que lo que están haciendo deshonra a Dios. Se trata del médico que sin contaminarse se acerca al que está enfermo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ahorita con el famoso virus los doctores, ¿verdad? Están quejándose porque no tienen para protegerse, pero ellos no están allí porque quieran contagiarse. Están allí para llevar a cabo un servicio que implica acercarte a una persona con una enfermedad muy infecciosa. Y aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios todopoderoso, santo y justo, está en su estado de hombre, de humillación, acercándose a esta clase de pecadores para salvarlos. Los fariseos de una manera especial deberían entender esto, pero no lo entendían. Entendían la distinción de la maldad de los corazones de los hombres, pero no podían ver su propia maldad. Ellos mismos ponen su confianza en su propia justicia mientras odian a los demás. Así es que según la palabra de Dios, estos fariseos y publicanos eran estos personajes enfermos que había que dejar morir en su enfermedad. Eran los apestados. El sanador, nuestro Señor Jesucristo, no da salud a los que están bien, sino salud a los que están mal. Así es que nuestro Señor está condenando esta actitud de los fariseos y todos podemos caer en esta actitud. Somos proclives. Número 5, lo último. La asombrosa gracia que produce el arrepentimiento. La asombrosa gracia que produce el arrepentimiento. Por eso el Señor continúa diciendo en el versículo 13, id, les dice a los fariseos, vayan, id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Me acuerdo que bromeábamos. ¿Cuál es el profeta menor que es fresa? Oseas, ¿no? Oseas, capítulo 6. Recordemos que Oseas estaba casado con una mujer adúltera, ¿se acuerdan? En el versículo 6, él toma la figura de una mujer adúltera para hablar de los adulterios del pueblo de Israel. Él toma una situación concreta en su propia vida con el dolor que esto produce para tratar de enseñarle al pueblo de Israel el dolor que produce a Dios esta actitud adúltera de su pueblo. Versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entre los pecados cometidos por la nación de Israel estaba el adulterio. Cometían una gran serie de transgresiones contra Dios. El versículo 7 dice así, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Capítulo 7, versículo 10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Capítulo 7, versículo 14. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Es decir, nada más se reunían no para congregarse y conocer a Dios, sino para comer y para tomar. 8. Pon a tu boca trompeta como águla viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y así podemos seguir en todo Oseas. Habla de abominaciones tales como el robo y el homicidio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a una nación que está muy entregada a ofrecer sacrificios al Señor, pero que eran ladrones, eran mentirosos, eran adúlteros. Por eso la importancia de conocer la ley de Dios en la iglesia.
porque tenemos un rey y tenemos la ley del rey que opera en la iglesia. Para que esa ley pueda funcionarnos a nosotros, para enseñarnos quién es Dios, nos pueda llevar al Salvador mostrándonos nuestro propio pecado y nos ayude a restringirnos de nuestra capacidad de pecar. ¡Qué tremendo! Podemos inferir fácilmente que a la luz de Oseas, y como el Señor lo está presentando a los fariseos, les está diciendo que hay iniquidad en ellos, que ellos pretenden ser justos por sí mismos y cumplir una serie de rituales, incluso más ordenanzas de las que ya estaban vigentes en la ley de Moisés, y se sentían tan perfectos, pero eran aborrecedores de sus hermanos y compatriotas. No estaban dispuestos a acercarse para reprender a los publicanos. No, esto es terrible. Dios deseaba la bondad, Dios sigue deseando la bondad hacia las personas. Por eso es que el Señor toma esta profecía, habla para reprenderlos de su ritualismo muerto y decirles que es necesario un cambio de corazón genuino. La religión sin bondad, la religión sin misericordia no tiene valor, amados. Los fariseos deberían meditar acerca de eso, pero ellos lo desdeñaban. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamamiento, amados, es la sincera y urgente invitación que Dios extiende a los pecadores para que se rindan, se humillen, acepten y obedezcan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. A eso se le llama llamamiento en la Biblia. Este llamamiento tiene un aspecto general. Dios llama a muchos, pero no siempre es eficaz ese llamamiento. Mateo 22:14. En el contexto de la parábola de la fiesta de las bodas, el Señor ya está enseñando el principio de esta parábola. Hay una sola interpretación, hay un solo punto que se enfatiza en las parábolas y el Señor les dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Las cartas del Nuevo Testamento precisan esto que se conoce como el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz, amados hermanos, es un acto del Espíritu Santo. Muchos son llamados, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, pero solo unos cuantos reciben el llamamiento. Solo unos cuantos son escogidos para aceptar el llamamiento. El Señor aplica salvíficamente, en términos de salvación, esta invitación al Evangelio hacia algunas personas concretas. La doctrina del llamamiento eficaz. Romanos 4:17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, está hablando aquí de Faraón. Te he puesto, perdón, está hablando aquí, está hablando de Abraham, perdón. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Es Dios el que hace el llamado. Todos somos pecadores, pero a Dios escoge llamar a algunos para que se arrepientan. 8:30, Romanos 8:30. Observen esto. Y a los que predestinó, a estos también llamó. En el contexto es llamó de una manera eficaz, porque a estos que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, muchos han sido llamados. Dice la Biblia, ¿verdad? Que muchos seguían al Señor, se llamaban discípulos, pero de repente presentó una doctrina que ya no les gustó. Y entonces empezaron a partir de ese momento a abandonar al Señor. Y el Señor les dice a los que había llamado eficazmente, a sus discípulos, a los apóstoles, que ustedes también se van a ir. ¿Qué les dice Pedro? Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dura palabra es esta, pero solo los que han sido llamados eficazmente aguantan la dureza de estas palabras. Qué
fuerte está eso. Capítulo 9, versículo 11. Romanos, ahí mismo. Pues no habían nacido aún, está hablando aquí de los hijos de Rebeca y de Isaac, pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que, ¿qué? Llama. Así es que aquí están dos, Esaú y Jacob. ¿Y a quién llamó Dios? A los dos llamó, pero solo uno, de manera eficaz, creyó en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Dice, versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Gálatas 1, versículo 6. Miren cómo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿A quién se lo dice Pablo? ¿A todos los llamados? No, a los llamados que eficazmente van a recibir la reprensión. ¿Me estoy explicando? ¿Quiénes son los que responden a la reprensión de la palabra? Los que han sido llamados eficazmente. Porque tú puedes aquí hablar de todas las, los puedes amenazar y les puedes decir vas a perder tu salvación. Si no han sido llamados eficazmente, no les va a importar. Pero si has sido llamado eficazmente, temerás. No temerás perder la salvación, pero tu corazón será conmovido. Versículo 15 del mismo capítulo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, llamamiento eficaz, Efesios 1:18. Pablo dice, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, versículo número 18, Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Nos llamó a una esperanza. El llamamiento eficaz te da el don de la esperanza en lo que Dios ha prometido. 4, versículo 1, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, hay una correlación entre andar como corresponde a la vida de Cristo y el llamamiento eficaz que Cristo operó en nuestras vidas. Andar digno no es, le voy a echar un chorro de ganas para ser digno, no. La palabra digno aquí tiene que ser como corresponde. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y así podemos seguir. Hay un llamamiento eficaz. La doctrina del llamamiento eficaz es la misma en todo el Nuevo Testamento. Está claramente destellando en algunos pasajes claros del Antiguo Testamento. Pensemos en David. Pensemos en Saúl. Este es un gran ejemplo. Saúl fue llamado, pero no eficazmente, porque era muy celoso de ciertas cosas, que estuvo dispuesto a matar a su hijo y el pueblo tuvo que refrenarlo. Y él así me haga Jehová, todavía dice, ¿verdad? Y así a veces somos bien justicieros. Y tenemos a David que cometió unas terribles cosas, ¿verdad? Deleznables acciones, pero Dios lo había llamado eficazmente. La razón por la que él no fue desechado es por el valor, el gran peso de gloria de la obra y persona de su descendiente, nuestro Señor Jesucristo, que era su raíz, la raíz de David. Qué impresionante. Así es que esta expresión de Mateo capítulo 9, versículo 13, es preciosa, mis amados hermanos. Es poderosa.
Debemos confiar en Dios. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Uno que se precia de ser justo jamás se va a arrepentir. Así es que solamente por la acción del Espíritu Santo, por medio de la gracia, podemos aceptar la invitación de hacer de Cristo Jesús Señor y Salvador de nuestras vidas. Solamente por la gracia, solamente por el llamamiento eficaz, amados hermanos, ¿verdad? Este es el propósito de la encarnación y la misión de nuestro Señor Jesucristo, que salve a los que el Padre ha predestinado para salvación, los cuales tienen que ser llamados eficazmente. Sí, la invitación a la salvación es plena, gratuita, universal, pero no se ofrece en un sentido real a quienes se consideran dignos a sí mismos de recibir la invitación. Porque además, si tú eres justo realmente y te hacen una invitación a ser justo, jamás la vas a aceptar. Por eso la Biblia dice que nos es necesario nacer de nuevo. Por eso la importancia, como mencionamos al principio, de que Mateo nos ponga las bienaventuranzas al principio en el Sermón del Monte, para preparar el terreno, para que entendamos desde el punto de vista teológico que aquellos que creen firmemente en el Señor es porque han sido llamados eficazmente. Ese llamamiento eficaz se le llama bienaventuranza. Cuando te das cuenta que eres pobre en espíritu, un completo y absoluto indigente espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios ofrece su salvación a los que desesperadamente la necesitan. Jesús vino a salvar a los pecadores, no vino a salvar a los justos, vino a salvar a los perdidos, a los que estaban extraviados, a los que estaban a la deriva, vino a salvar a los miserables, vino a salvar a los que están cargados de su pecado, a los que están hambrientos y sedientos no de su justicia. Más bien, si están hambrientos y sedientos de justicia, es porque no les satisface su justicia. Se ven arruinados, se saben arruinados delante de Dios y ven en Dios al único que puede satisfacer por medio de Cristo Jesús la más grande necesidad del hombre, que es justicia o rectitud delante de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, amados hermanos. A esos vino a salvar Cristo Jesús. ¿Eres bienaventurado? Si eres bienaventurado, la gloria y la honra es para nuestro Dios. Si no eres bienaventurado, quiera Dios en este día hacerte notar tu terrible necesidad de salvación en Cristo. Vamos a ver.